Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El poder del Evangelio con Jesús. El Evangelio con Jesús es poder de Dios. Vivimos tiempos difíciles, pero esto es solo el principio. Es de algo más duro que viene a este mundo, y sinceramente este mundo no puede ser gobernado por el hombre. Cuando el ser humano da la espalda a Dios, a ese Dios todopoderoso, y pretende ser sabio, se vuelve necio y se corrompe en su maldad y corrompe a todos los que están a su alrededor. El Evangelio no es una religión de ataduras. El Evangelio es poder de Dios que libera, poder que cambia al individuo, lo transforma en un nuevo ser, que poco a poco va tomando la imagen de su Salvador, hasta que todos lleguemos a la estatura de aquel que traspasó los cielos. Lo lamentable es que hay tantos predicadores llenos de parásitos en su vocabulario. Los parásitos de la palabra son: yo pienso, me imagino, quizá, posiblemente, tal vez. Usted lo escucha en cientos de predicadores. Yo pienso que esto quiere decir. Yo pienso que esto debe ser así. Deje de pensar, obedezca lo que dice la palabra de Dios. Me imagino, deje de imaginaciones. Ahí está la palabra escrita ya. Quizás es neutral, no es nada, ni no, ni sí. Posiblemente de igual manera, o tal vez, son parásitos de la palabra. Por tanto, aprenda lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces lo hacen por miedo de decir y declarar lo que la palabra de Dios dice. He hablado con muchos pastores, predicadores de esa maldita doctrina trinitaria, que hablan de la Trinidad, que es una diosa, porque le llaman santa, santísima. Eso realmente es un absurdo. ¿Cómo es posible que pretendan llamar a Dios de esa manera? Dios es Dios, no es santa. Dios es santo. Por favor, aprenda el lenguaje bíblico. Pero como así han aprendido, así continúan hablando. He oído predicadores diciendo: el Hijo de Dios se humanó. ¿Cómo es eso, el Hijo de Dios se humanó? ¿Dónde dice la Biblia que el Hijo de Dios fue el que se humanó? Si ya había un hijo, ¿para qué otro hijo más? La palabra de Dios lo que dice es: fue el verbo. Ese verbo que es Dios, es la palabra, el logos, sin cuerpo, sin imagen, es el que tomó ese cuerpo humano, creó ese cuerpo humano en el vientre de María, de tal manera que así es como Dios se creó este cuerpo. Ese cuerpo humano se creó, no estaba en el cielo, fue creado en el vientre de María, y lo humano que ahí se formó se le llama el Hijo de Dios. Es ese cuerpo humano, pero en ese cuerpo humano Dios estaba oculto para revelarse al hombre a lo mejor, a lo humano. Pero ese era Dios manifestado en carne. Manifestar quiere decir darse a conocer con un cuerpo humano, de lo que Dios carecía, porque Dios en su naturaleza es espíritu, incorpóreo, intangible, ilimitado. Eso es Dios. Al decir que es incorpóreo, estamos diciendo que Dios no tiene cuerpo. Dios como espíritu no tiene manos, no tiene pies,
no tiene corazón, no tiene cuerpo. De tal manera que entonces en Jesús Dios ahora tiene cuerpo, pero ese cuerpo fue creado. Intangible es lo que no se puede tocar, no se puede apreciar con el tacto. Ilimitado, Dios no tiene límites, lo llena todo. Todo lo que tiene cuerpo ocupa un lugar en el espacio o en el universo. Dios no ocupa un lugar, Dios lo llena todo. Por eso es que Él es un Dios ilimitado. Los predicadores con parásitos en la palabra tienen un lenguaje desconocido de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? Por ejemplo, Cristo en su primera venida. ¿Dónde dice la palabra de Dios Cristo en su primera venida? ¿Cuándo es que Cristo ha venido primera vez? Jesús no vino. Cristo mucho menos. Jesús nació aquí en la tierra, no vino de otra parte. Él nació aquí en la tierra, de tal manera que en su primera venida, usted encuentra libros ahora llenos de esta frase. Y también usan otra frase, Cristo en su segunda venida, que este vocabulario, hasta muchos del nombre lo tienen todavía. ¿Por qué? Simplemente lo han oído decir. ¿Dónde habla la palabra de Dios de su segunda venida? Los predicadores modernos hacen lo que hace el loro, que repite lo que oye decir, sin indagar o averiguar el origen o la etimología de tal frase. Realmente, el hablar o predicar no es solamente hablar. Tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. Predicador, primero, tú tienes que ser transformado por esa palabra de la predicación. Segundo, debes creer lo que estás predicando. Si tú no crees lo que estás predicando, entonces, ¿qué será de la audiencia? Pero hay tanta gente hoy día sin paladar en sus oídos que llega a las congregaciones, a las famosas, entre comillas, iglesias, solamente a reír, a divertirse con el predicador, porque el predicador es más un payaso que un representante de Jesús. Otra forma de predicar, alertando a los oyentes, es con esta frase: Cristo viene, Cristo viene. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo viene? ¿Dónde? Pero como lo han oído decir a otros y les gustó. La Biblia dice que es Jesús el que regresa. No porque Él se fue. En la Biblia nos dice claramente que Él se fue en presencia de sus discípulos. Y les fue dicho, este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así como lo habéis visto ir, así lo veréis venir, dice la Sagrada Escritura. De tal manera que así como ha sido tomado entre vosotros, así como lo habéis visto ir, así le veréis venir. ¿Cómo le vieron ir? Primero, solo. No iba acompañado con nadie, iba solo. Así va a regresar también, solo. Y segundo, dice que es Jesús el que fue tomado y es Jesús el que regresa. ¿Cómo se fue? Así va a regresar. No es Cristo el que viene, sino la Biblia nos habla del regreso de Jesús. Como Cristo no viene. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así lo veréis venir. Y en 1 Corintios capítulo 16, verso 22 dice, el que no amare al Señor Jesús, sea anatema. El Señor viene, que era la palabra que Pablo usaba al llegar a la iglesia, un saludo, Maranata, que significa el Señor viene. Pablo no llegaba allí, Dios les bendiga hermanos, o paz de Cristo hermanos, o buenas noches hermanos. El saludo era de alerta, el Señor viene. No dice Cristo viene. Como Cristo, Él es el Mesías. Como Cristo, Él es el ungido. Pero Él tiene un nombre propio.
A María le fue dado ese nombre. Y le dice, llamarás su nombre Jesús. Si usted va a Belén y ve los registros todavía allí familiares, va a encontrar ese hijo que tuvo María, en ese registro familiar, que el hijo de María y José se llama Jesús, no se llama Cristo. Este es el desafío del diablo mismo. A los creyentes del nombre de Jesús, todavía los tiene atados con Cristo y Cristo y Cristo. Y esa no es ninguna ofensa para Satanás. El derrotero del diablo y los demonios se llama Jesús. Por eso es que muchos odian ese nombre, otros le temen. ¿Por qué es que hay muchos que conociendo el bautismo en el nombre de Jesús no lo quieren hacer? ¿Por qué le temen? Esos demonios que lo poseen no lo dejan que invoquen el nombre de Jesús. Amigo, amiga, líbrate de eso. Bautízate en el nombre de Jesús y echa fuera esos demonios. Es lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el verso 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Algunos creen que esto es solamente orar por enfermos o endemoniados y que los demonios los dejen. No es solamente eso. Echa tus demonios de ti mismo, predicador. Esos demonios que aborrecen el nombre de Jesús. Esos demonios que rebajan a Jesús en tu predicación. Esos tienes que lanzar afuera para poder llevar el nombre del Señor. La Biblia nunca dice que Cristo viene. Oye lo que dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, claramente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aprende a usar el lenguaje bíblico, hermano, por favor. Predicador, tú que predicas con responsabilidad o sin responsabilidad, te pido, predica con responsabilidad, porque en lugar de Jesús, tú estás llevando esta palabra. Esa exposición que tú haces de la palabra de Dios, debes hacerlo en el nombre de Jesús. Es decir, como si Jesús estuviera frente a la congregación. ¿Y crees que Jesús haría lo que tú estás haciendo? ¿Negando la palabra? Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios está contra los hombres que con injusticia detienen la verdad a la gente. ¿Y cuántos hay que tan solamente porque ya no les van a dar de comer, no tienen valor de decir la verdad? He hablado con varios pastores y llegando a la conclusión, ellos entienden el mensaje, pero dicen, hermano, nosotros ya empezamos así vamos a seguir, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hasta unos gringos, yo he platicado con ellos de la Asamblea de Dios, y ellos me dicen eso, diciendo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Más todavía, si Dios ha revelado su nombre, ha llenado con su espíritu, hay una Biblia llena del mensaje, ¿cómo es que Dios va a tener misericordia todavía? Sabe que de lo que enseñas a la gente, darás cuenta a Dios. Si predicaste un mensaje o un evangelio sin Jesús, darás cuenta. Si la gente se pierde por tu falsa doctrina de enseñanza, te vas a la parrilla santa, al infierno, juntamente con todos los que no quisieron escuchar la verdad. Oyente, tu oído debe estar y gustar la buena palabra y hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué? ¿Cómo es posible de que un pastor o un predicador sea un ciego y que esté guiando a ciegos? Juntos van a ir al hoyo. Así que entonces obedece la palabra. El evangelio genuino y verdadero es el que exalta a Jesús y lo presenta como el único Dios. El evangelio falso degrada al Señor Jesús, que dicen que es la segunda persona. Ese es degradar a Jesús, es degradar a quien es Señor y Salvador. Esa doctrina es errónea. Mientras que Jesús dice que no es el segundo. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice Apocalipsis 1:8. El evangelio con Jesús es poder de Dios para salvación
al que le cree. Testifica que Jesús es el único y verdadero Dios y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Jesús es el nombre poderoso para salvar, para sanar, para liberar. Jesús es